con los ojos cerrados, mis hermanos, y volvamos a entonar. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y nadie va a robar tu gloria, y nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, todo vuelve a ti. Digno eres tú, Señor, de toda alabanza, toda gloria, toda honra, Padre. Digno Dios, Santo Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tenemos como familia, el poder honrarte, el poder adorarte. Hoy te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Padre, por todo lo que ha de venir. Hoy, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que yo sé que vas a sembrar en mis hermanos, Señor, que necesitan escuchar esta palabra, Padre. Señor, que seas tú, Señor, hablando y no yo, Padre. Que nos vayamos diferente de como llegamos, Señor. Digno eres tú, santo eres tú, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Si gustan tomar su asiento, su lugar. Dios me los bendiga, mis hermanos. El día de hoy me tocó a mí compartir de la palabra del Señor. Hace tiempo que no estaba acá enfrente, ¿verdad? Compartiendo, porque pues ahí tuvimos con el tema de Giselle, que la cuarentena, bueno, 20, ni siquiera 40 días, como 20 ahí estuvimos ausentes. Pero bueno, ya estamos aquí, mis hermanos, dándole gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos esta noche? No, hombre, mis hermanos. No, hombre, de acá se le ve. Hermanos, deben de estar contentos, mis hermanos. Porque si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos Dios los ha dejado esta semana? Siento que nadie, mi hermano. Bueno, mi hermano, hoy, esta tarde noche, quiero compartir con ustedes una palabra que me ha estado ahí caminando ahí conmigo y no la entendía.
hasta hace poquito que logré entender, gracias a Dios, lo que Dios quería hablar para mí. Entonces yo sé que también esta palabra es para alguien de aquí que necesita escuchar esto de Dios. Entonces, mis hermanos, a la predicación de esta noche vamos a titularlo Despojándonos de nosotros mismos. Ahí anota, mi hermano, despojándonos de nosotros mismos. Y vamos a comenzar el día de hoy con la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Si lo tienen, mis hermanos, si no, pues yo lo leo acá. Pero si lo tienen, me dicen un fuerte y rotundo amén. Amén, mis hermanos. Filipenses 2, 5. Amén. Dice, mis hermanos, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez, mis hermanos, porque vamos a desglosar esta pequeña porción de la Biblia. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabe, yo leía esto y me llamaba mucho la atención porque pude analizar y pude reflexionar en que, no se vayan a enojar, mis hermanos, pero lo voy a decir con todo mi corazón. Muchos de nosotros, me incluyo, cuando no nos despojamos de algo, nunca podremos alcanzar lo que Dios quiere hacer en nosotros hasta que soltemos. Muchos de nosotros nunca podremos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hasta que nos despojemos de nosotros mismos. Ahora dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice la Biblia que hay que tener ese mismo sentir, esa misma pasión, ese mismo gozo, ese mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Y ahora usted me va a preguntar, pues, ¿cuál es ese sentir? ¿Cuál es? Que me lo digas. El mismo sentir que debemos de tener en Cristo Jesús es el deseo a la decisión. Y ahora usted me preguntará, ¿por qué el deseo a la decisión? En el en el versículo número 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dice esto, mi hermano? Dios siendo Dios, no dijo, yo porque soy Dios voy a dejar que ellos ahí se vayan caminando solos. Dice, Él siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Y me llama mucho la atención porque dice, se despojó, no lo despojaron. No dice, el diablo vino y lo despojó. No, Él se despojó de ser Dios para tomar forma de siervo, de hombre, y venir a morir por nosotros. Él
se despojó. Y algo que me llama mucho también la atención y estaba pensando es, si Jesús no se despojara de sí mismo, de su naturaleza, jamás hubiera cumplido el propósito del Padre, que para Cristo fue salvarnos, morir en la cruz y redimirnos. Ahora, tenía que despojarse así para morir por nuestros pecados y morir por nosotros, porque fue un deseo. Él tomó la decisión. El deseo de Él fue tomar la decisión de dejar, despojarse y morir por nosotros. Ahora, hay un pequeño testimonio que se los quiero contar, que es muy difícil despojarse de cosas que ya tienen contigo mucho tiempo. Por ejemplo, les voy a contar un testimonio así rápido, espero no tardarme mucho, pero ahorita yo voy para 31 años, mis hermanos. Estoy chavo todavía. Estoy chavo. Cuando tenía aproximadamente de 15 a 20 años. Sí, 15 a 20 años. Me acuerdo muy bien que nosotros no conocíamos de Dios en mi familia. Nadie, mis hermanos. Ni mis papás, ni mi hermana, nadie. Bueno, este testimonio que les voy a contar fue el por qué yo me acerqué a Dios. Entonces, y por qué hasta ahorita estoy agradecido con Él. Entonces, como no conocíamos de Dios, mi mamá, la hermana Sonia, se enfermó. ¿De qué, mis hermanos? Sabrá Dios. Solamente Dios sabía que se enfermó. Al tal grado que hoy, con mucha tristeza lo digo, no conocíamos de Dios. Fue una enfermedad muy fea que llegó a pesar, no sé si 40 kilos, súper delgada, de cosas que no sabía que tenía dentro de ella. Súper delgada, mis hermanos. Súper delgada. Nosotros no conocíamos de Dios y lamentablemente fuimos a muchas partes a ver si alguien la podía curar. Que fuimos con y que fuimos con el otro a ver qué tenía, con los mejores doctores, que etcétera, que con el chamán, porque sí, me da mucha pena decirlo, pero pues lo tengo que decir, que con el niño Fidencio y que quién sabe qué, porque sí fue cierto, mi hermano, sí fue cierto. Fuimos que con los brujos a ver si alguien le podía hacer. Mi hermano, nadie pudo. En ese tiempo, una prima de mi mamá va a una iglesia donde nosotros comenzamos a ir en aquel entonces. Me acuerdo muy bien que mamá empezó a ir un ratito y ya después llegó a ese punto del quiebre de su enfermedad que tenía y ya no se pudo parar de la cama. Yo era el único que la acompañaba. Cuando llega el domingo, que no fue ella, fui solamente yo, el pastor dijo: pasen las personas que tengan un familiar enfermo. Pues yo pasé, mis hermanos, en mi inconsciencia, lo que usted quiera. Yo lo único que quería era saber si había algo o alguien que pudiera salvar a mamá. Y me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar esto. Me acuerdo muy bien que hacen el llamado para las personas que tienen familiares enfermos. Y yo paso, lloran por mí. Y yo me desvanecí, mis hermanos. Empecé a llorar. Empecé en ese momento quería gritar, pero como que algo no salía de mí. Entonces, yo sé que por muchos de nosotros han orado y han puesto manos, pero aquí viene lo interesante y aquí fue donde yo empecé a sentir y sé que era la voz del Señor.
¿Por qué? Lo que le voy a contar abajo ahora es decir, este me envió muchas películas, pero no, mi hermano. Yo me desvanecí, estaba boca arriba, y como no sabía de todo eso, no sabía de lo que del Señor, del Espíritu, cuando viene el Espíritu, pone la mano sobre ti, yo estaba boca arriba y yo me quería parar. Pero lo único que yo podía mover era la cabeza. Cuando volteo para un lado, no me puedo parar, pero no hay nadie agarrándome. Volteo para el otro lado, tampoco. Me quería parar y no podía. Entonces, una voz tan bonita me dijo: yo sé que has intentado muchas cosas, pero solamente yo puedo sanar a tu mamá. Después de eso, me agarré llore y llore, llore y llore, llore y llore, llore y llore. Y luego me dijo dos cosas: yo voy a sanar a tu mamá, pero quiero que de aquí en adelante me agradezcas en las buenas y en las malas. Me des gracias porque yo solamente soy el único que puede salvar. Y la segunda, más interesante, que hasta ahorita lo sigo haciendo, esa misma voz me dijo: y de hoy quiero que de aquí en adelante me sirvas. Y dentro de mí yo le decía: ¿pero qué, Señor? Tú no te preocupes, de hoy no sales sin saber que quiero que me sirvas. Y otra cosa, quiero que te despojes de todo lo que tú tienes a tu corta edad. Y mis hermanos, el Brandon de aquel entonces, lamentablemente un joven de entre 15 a 20 años, estaba metido en el alcohol. Fumaba, mi hermano, de una manera que una cajetilla para mí no era nada, mi hermano. Un joven que se le hace fácil la vida. Y era parte de mí. Cuando me hice eso, esa voz: despójate de todo y quiero que me sirvas a mí, yo dije: va. Pero hoy vas a saber en qué quiero que me sirvas. Me sueltan, mis hermanos, me levanto, me limpio los ojillos y lo primero que veo, adivinen qué es: el teclado. Y el Señor me dijo: quiero que me sirvas ahí hasta que yo diga. Tú vas a tocar para mí. Pero bueno, esas pláticas para otra ocasión, luego les cuento. Pero ¿a qué voy con esto, mi hermano? Que algo que a mí me dolía, algo que a mí me costaba mucho, que era la forma en la que cuando mi mamá estaba enferma, yo fumaba, yo tomaba a escondidas, obviamente, de ellos. Fue muy difícil para mí despojarme de eso, porque era algo que era mío, era algo que no podía con eso, era algo que necesitaba. Ahora, ¿a qué voy con todo esto, mis hermanos? Muchos de nosotros necesitamos despojarnos para poder escuchar lo que Dios tiene para su vida. Lamentablemente yo lo experimenté de esa manera, no sé si malamente o buenamente, pero siempre hemos dicho, bueno, yo en lo personal siempre he dicho que muchas personas a veces llegan a Dios cuando tienen algún familiar enfermo. Y yo llegué así. Muchos de nosotros debemos despojarnos de aquello que no nos deja
ver el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús se despojó de su grandeza, de su gobierno, de cómo era rey. Se despojó de sí mismo, de su exaltación, y se hizo forma de hombre para morir por usted y por mí. Hermano, no sé usted, no conozco su vida. Sé que he hablado poco con ustedes, pero no sé si hay personas que tengan que despojarse a lo mejor de su orgullo, de su grandeza, de sus egos, de la prepotencia, de algún pensamiento negativo, de algún pensamiento suicida, de algún pensamiento de tristeza. Cuando nosotros nos despojamos, podemos ver lo que Dios quiere. Él tomó la decisión por amor. Nosotros tenemos la capacidad dada por Dios. Nosotros tenemos madurez para tomar decisiones. Tenemos la fuerza de Dios para tomar decisiones, despojarse de nuestro viejo hombre. Porque dice la Biblia que Dios no da espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Él te ha dado el poder de vivir fuera de sí. Te ha dado el poder de vivir fuera del control de los hábitos. Y esta noche solamente quiero dos cosas importantes. Lo primero, despójase de aquello que le impide ver el plan de Dios de su vida. Y la segunda, Él se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Nadie vino y le dijo, sí, toma. Él se humilló. No dejemos que las grandezas, que los bienes, que los reconocimientos en la vida, el ego, nos llene de exaltación humana. No se llene de orgullo. Cuando uno se humilla a sí mismo, entramos en una etapa de vida espiritual de exaltación. Tú te puedes humillar a ti mismo, pero no te puedes engrandecer a ti mismo. Y no nos podemos pasar la vida tratando de buscar aceptación de la gente, de los hombres. Porque cuando nosotros tratamos de engrandecer a las personas, a veces nos dañamos a nosotros mismos. A veces caemos pesados, a veces caemos gordos. Pero cuando Dios nos exalta, Él nos levanta. En Santiago, hablando de la humillación, dice: el que se humilla será exaltado por Dios. Empero dice: humillado bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y en Filipenses dice que cuando Cristo se humilló, fue exaltado por el Padre, y Él le dio un nombre que era sobre todo nombre. La grandeza de un hombre y de una mujer existe en la humildad que sea, en lo humilde que sea. Y mis hermanos, de esta manera fue en la que Dios me habló. Pero hay otra parte que me llamó mucho la atención. Y dice: yo sé que mucha gente se ha despojado de algo de sí mismo. Y esto es como una relación. Por ejemplo, de los que están casados o de los que tienen novia. Bueno, más de los que están casados, porque yo lo estoy viviendo. Cuando usted conoció a su esposa, ¿cómo era usted, mi hermano? ¿Usted quería estar ahí con ella todo el tiempo?
Quería visitarla todo el tiempo. Quería que el tiempo se le pasaba volando estando con ella o él. Y ahora que está casado, a veces dice, no, hombre, no, ¿para qué llego a la casa? Me van a empezar otra vez a regañar porque no hago el aseo. ¿A qué voy con esto? Que es similar con Dios. Me acuerdo muy bien que cuando yo empecé ese testimonio que le estoy contando, yo buscaba mucho, sí, no, Señor, todos los domingos, todos los jueves, todos los sábados de oración. Estaba ahí pegado. Pasa el tiempo y poco a poco me fui olvidando. Ya no sentía ese mismo amor que cuando fue la primera vez que conocí al Señor. Y aquí la palabra que le estoy comentando, aquí es donde entra lo que Dios quiere hablarme. Hay que volver a empezar. Hay que volver a ese primer amor, despojándote de todo lo que Dios quiere y quiere hacer para tu vida. Pero si ya te despojaste, vuelve a empezar en Él. ¿Qué pasa si usted le regala una flor a su esposa? Porque cuando éramos jovenazos, cuando nos casamos, sí, quiero llevarle el mejor florero, el mejor regalo que había. Y ahorita, hermano, ¿quién lo hace con su esposa? ¿Quién lo hace? El hermano Pedro. ¿Quién lo hace con su esposa? Porque ya ahorita es como que muy repetitivo, es una rutina. Y ya no le damos tiempo. Si no le damos tiempo a la pareja, mis hermanos, al matrimonio, ¿qué le vamos a dar de tiempo a Dios? Hay que volver a empezar a ese primer amor. Pero despójate de eso que te impide estar con el Señor. Y mis hermanos, yo no predico la gran cosa. Lo que Dios me da, así lo plasmo en ustedes. El punto de todo esto es: despójate y muere. Despójate y vive para Él. Porque esto es una relación. No es una religión, es una relación. Ahora, yo no sé, mi hermano, qué problema usted tenga para no poder ver lo que Dios tiene para usted. Porque solamente usted y Dios, o la persona más cercana que la conoce. Y ahí en su lugar, mis hermanos, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y dígale: Señor, perdón, Señor, si me he olvidado de ti. A veces, los domingos, los jueves, pido mucho, pero no muero. Quiero verte, pero no quiero volver a empezar. Hable con el Señor y dígale: Señor, quiero volver a empezar otra vez, Señor, contigo. Quiero volver a ese primer amor, Señor, en el cual no me quería despegar de ti, porque hoy, lamentablemente, Señor, me incluyo, solamente venimos a la iglesia para ver qué puede pasar, o porque es un jueves más, o simplemente para agradecerte, Señor, pero no para adorarte a ti, Señor. No vengo con el afán de agradarte a ti, sino vengo con el plan de pedirte a ti.
Hoy queremos volver a empezar en ti, Señor. Cierren sus ojos, sigan adorando al Señor y dígale: Señor, perdón si he fallado. Perdón, Señor, si no me he despojado de cosas que tú quieras, Señor. Quiero volver a ti, quiero volver a empezar, Señor. Siga con sus ojos cerrados, mis hermanos. Siga con sus ojos cerrados, mis hermanos. Sigan adorando. Quiero volver a empezar.